Un array es una colección que contiene un número fijo de elementos de un mismo tipo y es accedido por un índice de tipo int. La declaración de un array determina el tipo de elementos a ser almacenados en un array. La creación de un array determina la longitud, es decir, el número de elementos en el array. Una vez que un array es creado, su longitud no puede ser cambiada. Un array de Object Reference es llenado con valores null. Un array de valores primitivos es llenado con valores 0 o valores false si el array es de tipo boolean. La inicialización del contenido de un array asigna valores a las posiciones del array en algún orden. En un array, el índice inicia en 0 y la última válida posición del índice es la longitud del array menos 1. Para acceder a los elementos en un array, usamos su índice. No necesitamos extraer los elementos del array para operar sobre estos. Si tratamos de acceder a un elemento de un array fuera de los límites del índice, se produce la excepción Array Index Out of Bound Exception. Podemos representar un array como se muestra en la figura. En este ejemplo tenemos un array definido con un tamaño de 5 elementos, de tipo int. Un array es indexado por un índice de tipo int, que nos indica las posiciones del array. El índice en los arrays inicia con 0 y el máximo valor posible es la longitud definida en el array menos 1. Para nuestro ejemplo, la longitud definida es 5 y como empezamos el índice en 0, el último valor se encuentra en la posición 4. Para declarar un array de objetos, tenemos dos estilos que en la práctica no hay diferencia al usar uno u otro. En la primera forma, definimos el tipo de dato, abrimos y cerramos corchetes y asignamos un nombre a nuestro array. En el otro estilo, definimos el tipo de dato, asignamos un nombre y abrimos y cerramos corchetes. Estos son los dos estilos para declarar un array de objetos. Para crear un array, usamos el keyword new, seguido del tipo de dato definido en la declaración, y entre corchetes establecemos el tamaño del array. Para este ejemplo, 5. Para inicializar el contenido de un array, accedemos a este mediante su índice. Para este ejemplo, accedemos a la posición 2 del array y le asignamos 7. Para este otro ejemplo, accedemos a la posición 1 del array y le asignamos 5. Para este último ejemplo, accedemos a la posición 0 del array y le asignamos el valor de la posición 1, en este caso 5, y le restamos 3, dándonos como resultado 2. Si tratamos de acceder a un índice que está fuera de la longitud del array, para este ejemplo, la posición 5, obtenemos la excepción Array Index Out of Bound Exception. Si observamos el código de nuestro ejemplo, estamos accediendo a las posiciones 2, 1 y 0 y asignando valores en estas posiciones. Las posiciones que no han sido accedidas se inicializan con 0 por defecto, false cuando definimos un array de tipo booleano o null si usamos Object Reference, es decir, objetos. Del mismo modo, cuando definimos un array de Object Reference, para este ejemplo, un array de products, tenemos los mismos estilos de declaración. La creación se la realiza usando el tipo de dato de la declaración y un tamaño fijo. Para este ejemplo, 3. Hasta este punto tenemos definido un array con nombre products de tamaño 3. Para nuestro ejemplo, vamos a asignar al array products en la posición 0 un nuevo producto. Para este ejemplo, pizza, de tipo food. Y en nuestro ejemplo, food es una subclase de product, por lo que food es también de tipo product. En la posición 2 de nuestro array, vamos a asignar un objeto drink, ya que del mismo modo, drink es una subclase de product, por lo que drink también es un product. Hasta este punto hemos inicializado
las posiciones 0 y 2 de nuestro array con pizza y agua respectivamente. Podemos acceder a un elemento de nuestro array mediante el índice, en este caso products en la posición 0, es decir, obtenemos el objeto pizza y le establecemos su precio a 9.99. Y como antes, no podemos acceder a posiciones o elementos fuera de los límites del array. En este caso, 3 está fuera de los límites del array. Veamos algunos ejemplos de código. Los arrays pueden ser declarados, creados e inicializados al mismo tiempo. Veamos la combinación de la declaración y creación de un array. Para este ejemplo definimos un array de enteros con nombre numbers y tamaño fijo 3. En este ejemplo estamos haciendo una declaración y una creación de un array. A este array en la posición 0 le asignamos 2, en la posición 1 le asignamos 5 y en la posición 2 le asignamos 17. Con esto ya tenemos los 3 valores para nuestro array. Si necesitamos definir un array de objetos, usamos la misma forma. Definimos un array de tipo product, el nombre del array es product y con tamaño fijo de 3. Del mismo modo, estamos declarando y creando un array. Para inicializar los elementos del array, accedemos a la posición 0 del array product y le asignamos una instancia de la clase food, por lo que también es un product. Y en el array, en la posición 1, le asignamos una instancia de la clase drink. Veamos en modo debug cómo se van almacenando nuestros arrays. Declaramos y creamos nuestro array. En este punto podemos observar que los valores de nuestro array están inicializados en 0. Si vamos avanzando, en la posición 0, ahora tenemos el valor de 2. Ejecutando, en la posición 1 tenemos el valor de 5. Y por último, a la posición 2 del array le asignamos 17, con lo que nuestro array tiene los valores esperados. Del mismo modo, cuando definimos un array de objetos o de referencias de objetos, usando la declaración y la creación, con un tamaño de 3, podemos observar que inmediatamente los valores de los elementos en el array son null. Y ahora asignamos un objeto pizza a la posición 0 del array y asignamos agua a la posición 1 del array. Estos cambios ya se reflejan en nuestro array. También podemos crear e inicializar nuestro array. En este ejemplo, declaramos un array de enteros de nombre primes y creamos el array y al mismo tiempo inicializamos el array. Observemos que en este caso no declaramos el tamaño del array. Este tamaño es implícitamente definido en la inicialización del array. Es decir, que nuestro array está definido con tamaño fijo de 3. Lo mismo podemos hacer cuando manejamos referencias objetos. En este caso, declaramos un array de productos, other products, y creamos e inicializamos nuestro array con los objetos product, food y drink. Por lo que para este ejemplo, el tamaño de nuestro array es de 3. Y la forma más usada para combinar la declaración, la creación y la inicialización es la siguiente. En este caso, definimos un array de impares de tipo entero y entre llaves definimos los valores de nuestro array, que corresponden al tipo de dato definido para nuestro array. En este ejemplo, nuestro array es de tamaño fijo de 3. Del mismo modo, podemos definir de forma directa un array de objetos, definiendo entre llaves los objetos que forman parte de nuestro array. Para este ejemplo, SonProduct tiene un tamaño fijo de 2. Un atributo muy importante que es parte de un array es la longitud del array. Por ejemplo, para nuestro array SonProducts tenemos el atributo longitud. Y para mostrar los elementos de nuestro array, accedemos a los elementos mediante el índice. Para este ejemplo, utilizando un bucle for. Y en consola podemos ver en ejecución los elementos del array, empezando en 0 y hasta que nuestro índice sea menor a la longitud del array. Veamos ahora arrays multidimensionales o matrices. Empecemos diciendo que un array puede tener múltiples dimensiones. Para esta gráfica tenemos un array de 2 filas, la fila 0 y la fila 1, y 3 columnas, la columna 0, la columna 1
y la columna 2. Este array es de 2 dimensiones, por lo que necesitamos 2 índices, uno para las filas y otro para las columnas. Usamos el mismo estilo que vimos antes para la declaración y la creación, y para acceder a los elementos usamos los 2 índices. El primer índice representa la fila y el segundo índice representa la columna. En este ejemplo, a la fila 0, que corresponde a este índice, y a la columna 1, que corresponde a este índice, le asignamos el valor 5. Es decir, a la posición en la fila 0, columna 1, le asignamos 5. Del mismo modo, en esta otra instrucción, a la fila 1, columna 0, le asignamos 2. Fila 1, columna 0, le asignamos 2. Un array multidimensional no necesariamente tiene que tener una forma cuadrada, como en este ejemplo. Y para lograr esto, usamos la inicialización directa. El primer grupo de elementos encerrado entre llaves, 2, 5, 4, pertenecen a la primera fila, y el segundo grupo de elementos, 1 y 7, encerrado entre llaves, corresponden a la segunda fila. Pasa lo mismo cuando manejamos arrays multidimensionales de objetos. Y en este ejemplo, a la primera fila le asignamos el objeto pizza, null, y un objeto agua, que corresponden a la primera fila del array. Y en la segunda fila asignamos un objeto café y null, que corresponden a la segunda fila del array. En código, la inicialización y creación es similar. En este caso definimos un array de 2 dimensiones, con nombre numbers, y tamaño fijo de 2 filas y 3 columnas. Para acceder a los elementos en el array multidimensional, usamos los 2 índices, fila, columna, y asignamos los valores correspondientes. En este otro ejemplo, inicializamos directamente nuestro array de 2 dimensiones, y podemos hacer lo mismo cuando manejamos referencias a objetos. En este caso, definimos un array de 2 dimensiones de tipo product, y asignamos a la primera fila pizza y agua, y a la segunda fila café. Para acceder a los elementos de nuestro array multidimensional, usamos 2 fors. El primer for hace referencia al índice para las filas. Empezamos en 0 y hasta que nuestro índice row sea menor a la longitud de las filas. Otro for para usarlo como índice para las columnas. Del mismo modo, empezamos en 0, pero esta vez hasta la longitud de la fila que estamos procesando. Imprimimos el elemento en la posición row column y añadimos un separador de línea. Ejecutando nuestro programa, tenemos el primer elemento pizza, el segundo elemento en la fila agua y en la segunda fila café como único elemento, tal cual está definido en nuestro array. Por último, veamos una clase muy útil para manejar arrays, cuyo nombre es arrays y se encuentra en el paquete java.util. En esta clase podemos encontrar métodos para rellenar un array con valores, buscar un valor en un array, comparar el contenido y métodos para ordenar el contenido de un array usando las interfaces comparable y comparator. Veamos ejemplos en código. Para este ejemplo, definimos un array de strings con nombre values y tamaño fijo de 5. Usamos la clase arrays y para rellenar un array usamos el método fill, el cual recibe como parámetros el array. Y para este ejemplo vamos a rellenar desde la posición 2 hasta la posición 4 con el valor de code. Otro método útil es la búsqueda. En este caso usamos el método binary search, que recibe como parámetros el array en el cual vamos a efectuar la búsqueda y el valor a buscar, en este caso code. Este método devuelve el índice de la primera ocurrencia del valor buscado en el array, en este caso la posición 2, como se muestra en consola. Otro método útil es el método equals para verificar si dos arrays son iguales. Para este ejemplo definimos el array names1 y names2 con 3 valores y el resultado de esta expresión es false, como se ve en consola. La clase array también tiene métodos para ordenar. En este caso ordenamos nuestro array names2
y recordemos que la clase string ya implementa la interfaz comparable, por lo que podemos ordenar directamente nuestro array de strings. Imprimimos cada elemento de nuestro array con un índice C y el resultado es nuestro array ordenado. Para hacer una ordenación personalizada, definimos un comparator en el cual hacemos la comparación por la longitud de nuestros elementos. Utilizamos el método sort para ordenar nuestro array names1 y pasando como parámetro nuestro comparador. Añadimos un for para mostrar los elementos de nuestro array ordenado y obtenemos en consola el resultado de esta ordenación por la longitud de los strings. Con esto concluimos el video. Muchas gracias. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal, dejar algún comentario, darle un like y compartir con tus amigos.